conocimiento público toda esa debacle que se vivió. Aún hay gente que no encuentra a sus familiares en Guayaquil. Imagínese usted. Aún. Terrible, ¿no? Bueno, dice acá, lo dijo Rafael Correa, feliz Día de los Derechos Humanos, como decían los jóvenes idealistas de mayo 68 en Francia. Paren el mundo, que yo me bajo, ¿no? Una frase célebre, de verdad. Víctor Arévalo, saludos fraternos, grandes amigos. Para el doctor Juan José Peña, para Moncho. Saludos. A decir la verdad como siempre y seguir adelante. Un abrazo, Víctor. Raúl Rivas, saludos a Juan José Peña y a mi primo, Moncho Rivas. Saludos a la familia RC Rivas Valle. triunfará hasta la victoria siempre. Luis Ferrín Jiménez, un gran amigo, lo conozco hace muchos años, docente también. Un amigo de mucha ideología, ¿no? Muy inteligente, con el cual siempre compartimos criterio y es importantísimo esa participación. Dice acá, nos dice Luis, en la época de Correa los opositores siempre dijeron que él se había adueñado de todos los poderes del Estado. Tremenda falsedad. Es ahora que todos los poderes los gobierna Lazo para muestra un botón, dice, archivan Pandora Papers. ¿Ya estamos? ¿Sí? Joy Violeta dice saludos a Monchito. Saludos. Fernando Mero, saludos camaradas. Y bueno, parece que ya tenemos a nuestra asambleísta, la abogada Luisa González Alcíbar. Nos estuvo manifestando hace poco, bueno, que venía viajando hacia la capital de los ecuatorianos. Hola. Sí, ya estamos, asambleísta. Hola, Juan José. ¿Nos escucha? Les escucho. A ratos un poco entrecortado, pero les escucho. Ya, estamos solamente con el audio, no la vemos acá en el video. Sí, sería lo ideal. He apagado la cámara para poder mejorar un poco la señal. Claro que sí, comprendemos. ¿Cómo está, estimada asambleísta? Sabemos que andaba por la Sierra Central cumpliendo agenda. Sí, en efecto, estaba en la Sierra Centro. Ahora pues ya me encuentro llegando a Quito. Hubo accidentes en la vía, por lo tanto me he atrasado un poco. Acabo de escucharlos, lo que hablaban del presidente Correa, cuando le acusaban de tener todos los poderes. Aquí es importante mencionar que hubo juicios que Rafael Correa, el que supuestamente tenía tanto poder y manejaba la justicia, los perdió y fallaron en contra. Eso no ha pasado aquí jamás, ni con Lenín Moreno, ni con el señor Guillermo Lazo. Y oí que estaban hablando también de Pandora Papers, decirle que si bien la Contraloría archiva el proceso, que supuestamente ya investigó, tendrá que volverlo a hacer, porque esta semana se trató el tema de Pandora en la Asamblea y hubo una moción que exhortaba al señor Guillermo Lazo a dar respuesta al pueblo ecuatoriano a través de la Asamblea Nacional, donde estamos sus representantes, y decir dónde está esa forma en la que él supuestamente se deshizo de los bienes que tenía en paraísos fiscales, a lo cual él ha contestado que no se va a presentar, en pocas, que no va a dar una respuesta al pueblo ecuatoriano, que va a entregar el supuesto informe de la Contraloría. Ahora, en la resolución que se tomó en el Pleno de la Asamblea, consta que el proceso de investigación que llevó adelante la Comisión de Garantías Constitucionales, todo el expediente se lo remitirá a Contraloría y a Fiscalía. Entonces, con los indicios que están allí, con las pruebas que constan allí, tendrán que volver a abrir un proceso de investigación y reportar periódicamente a la Asamblea cómo avanza esa investigación. Esto es muy simple, ¿no? El que nada debe, nada teme. ¿Cuál es el temor del presidente de la República de transparentar sus bienes, decirle al pueblo ecuatoriano, se deshizo? Ah, perfecto. ¿Cómo? ¿Dónde está el pago de los impuestos? ¿A quién le entregó esos bienes? ¿De qué manera? ¿Donación, herencia, compraventa? Y si fue así, decirlo al pueblo ecuatoriano, ¿dónde están esos pagos de impuestos y demás? Porque podría haber aquí un delito de evasión tributaria, de testaferrismo,
e incluso de perjurio. Estamos claros, mi estimada asambleísta, que definitivamente no caben las explicaciones del presidente Lasso con respecto a que solamente con un informe de Contraloría que no dice nada más de que no tiene responsabilidad, con eso sería suficiente. Él lo manifiesta, como le decía a Moncho y a nuestros amigos oyentes y televidentes, que con un video de TikTok simplemente diciendo de que lo han injuriado y que él siempre ha cumplido, en este caso con el sistema tributario, es suficiente. Entonces no se puede en este caso contribuir con la información, porque prácticamente está solamente diciendo lo mismo que de pronto dijo la Contraloría, pero en explicaciones absolutamente nada. ¿Cuál sería el mecanismo, de una manera un poquito más simple, el mecanismo que tiene que llevar la Asamblea Nacional con respecto al informe que dio la Contraloría, y en qué tiempo más o menos se saldría, ¿no? Un nuevo informe o un nuevo accionar de la Contraloría, asambleísta? Mire, nosotros en el documento, en la moción y la resolución aprobada en el Pleno de la Asamblea, consta que deben informar periódicamente los avances que Contraloría envíe el proceso de investigación. ¿Cómo tan pronto llegó a tomar esa determinación? ¿En qué documentos se basa para decidir archivar el proceso o para llegar a la conclusión de que el presidente de la República cumplió la ley del perjurio y no ha cometido evadimiento para investigar cuando pidió los documentos a Panamá, a Estados Unidos, sobre los bienes en las cuentas offshore, cuándo se los enviaron, qué enviaron? Entonces todo eso debería tener y ser público. Así que el pedido para que se transparente la información y que envíen todo eso a la Asamblea y poder dar la información precisa al pueblo ecuatoriano. Él dice que ha contestado, jamás contestó nada, una carta diciendo que no tiene bienes en paraísos fiscales, que todo está ahora en el Ecuador. Sí, pero es una carta en la que él no estaba adjuntando documentos que prueben sus palabras. Y aquí el pueblo ecuatoriano sabe que el señor Guillermo Lasso ha mentido una y otra vez, desde las ofertas de campaña hasta cuando ofreció comparecer a cualquier comisión de la Asamblea Nacional e incluso al Pleno. También incumplió eso. Así que pues su palabra ya no tiene realmente validez. Mi estimada asambleísta, escuchábamos de usted una frase muy interesante de que la pobreza, la falta de distribución de la riqueza es lo que ha profundizado las desigualdades, ¿no? ¿Nos podría hablar un poco sobre esto, sobre todo de acuerdo a la intervención que pudo dar usted en el Pleno de la Asamblea? Bueno, hay, ¿sí me escuchan? Sí, le escuchamos. Ya. Eso yo lo he dicho en dos situaciones y contextos, ¿no? La primera, ¿por qué estamos nosotros en esta lucha contra las cuentas offshore en paraísos fiscales? Que no solamente la hace el Ecuador, sino que la hace el mundo entero. Porque la evasión tributaria, primero porque los paraísos fiscales generalmente se usan con dos fines. El primero, que las grandes fortunas evadan el pago de impuestos, y el segundo, para ocultar dineros que vienen productos de la corrupción de malos funcionarios públicos y también de actividades como el narcotráfico, entre otras actividades ilícitas. Básicamente por eso existen los paraísos fiscales, para ocultar dineros que están mal habidos o que no se quiere pagar impuestos. ¿En qué afecta a los países en desarrollo, sobre todo? En que cuando no pagas los impuestos, no tienes dinero para construir puentes, carreteras, caminos vecinales, para generar empleo, para construir hospitales, centros de salud. No hay medicinas, no hay para pagar a los médicos, no hay para contratar
a los profesores, para pagar a mejores condiciones para nuestra fuerza pública. Por eso, en el mundo entero se lucha contra los paraísos fiscales, porque la evasión genera pobreza, mientras que nuestros hermanos del campo, sencillos, trabajadores de la tierra que ponen en nuestra mesa el alimento cada día, pagan sus impuestos. El señor que se va de fiesta el viernes y se toma una cerveza, paga su impuesto. La clase media en su trabajo paga el impuesto a la renta. Y las grandes fortunas lo evaden. Y las grandes fortunas, como la del señor Guillermo Lasso, se van a paraísos fiscales y no invierten en su país. Allí es donde se va el dinero que nos hace falta para las obras que necesitamos, para generar desarrollo para nuestra patria. Por eso no existen recursos que generen desarrollo y eviten la redistribución de la riqueza. Y también lo dije cuando hablábamos de la ley que quiere aprobarse en la Asamblea, que es para tratar despenalizar el aborto. No se trata de simplemente despenalizar el aborto y ya. No se trata, como están proponiendo desde varios frentes, de abrir el aborto libre sin que se tomen medidas hacia el violador y sin la temporalidad de hasta cuándo se podría practicar un aborto. El problema no es el aborto, el problema es las violaciones que sufren niñas, jóvenes, mujeres. Y que es un tema también que radica por el medio de la seguridad, pues. Esto es mucho más... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. La escuchamos. Esto es más profundo en los sectores más empobrecidos del país. Donde son más víctimas las niñas, las mujeres, y no estamos hablando de algo adicional. Los varoncitos también son víctimas de violación, solamente que en ellos es menos evidente porque no pueden quedar embarazados, obviamente. Claro que sí, asambleísta. Bueno, también estábamos verificando justamente las noticias en donde algunas organizaciones sociales están preparando acciones contra el gobierno nacional por los recortes que se van a dar en el año entrante, ¿no? Y que ya estamos a pocos días en salud y educación. Estábamos viendo algunas manifestaciones públicas de la UNE, de la FESE, de la FEWE. Adicionalmente, un gran clamor ciudadano sobre el tema de la venta del Banco del Pacífico. ¿Cuál es la postura de la bancada y suya, asambleísta, con respecto a estos dos temas que estábamos conversando hace un momento, ¿no? El tema de la venta del Banco del Pacífico y sobre todo esto que nos preocupa a todos, este recorte en educación y en salud. Los hospitales siguen desabastecidos, hay un malestar general en la población por esta difícil situación que está viviendo actualmente la salud. Mire, por eso mismo es la lucha contra la evasión tributaria. Esos tributos que se van son los que se usan para comprar medicinas, para contratar personal de salud, para invertir en educación, y son los que nos faltan. El presidente de la República ha puesto unas medidas que más bien van a generar una contracción económica, que no van a generar mayor ingresos ni dinamismo económico dentro del Estado. Nosotros, como bancada de la Revolución Ciudadana, exigimos que se cumpla con los mínimos de aumentar los presupuestos que constan en la Constitución. No hace falta crear más leyes. Sería una farsa decir que falta crear leyes y por eso no invierten más. No, las leyes están creadas y partimos desde la Constitución de la República, que indica los porcentajes que deben irse invirtiendo y aumentando periódicamente en salud y en educación. Y eso no lo cumple el presidente de la República, porque como hemos visto, está más dedicado a gobernar para él y para su pequeño grupo. Por ejemplo, quitar el impuesto a las herencias, que solamente afectaba a un 2% de la población más rica. ¿A quién beneficia? A él y a su grupo. Y el tema del Banco del Pacífico, él quiso siempre comprar ese banco. Quiso comprar el Banco del Pacífico. Hay una carta que le envía al presidente Correa donde él quería comprar el banco. Y ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Probablemente vendérselo.
Sí, eso es lo que estábamos analizando hace un momento, ¿no? Justamente se trata de una institución que da muy buenos resultados y que obviamente como empresario, o sea, nadie compra una institución, una empresa que dé resultados negativos. Siempre el empresario va a buscar, obviamente, una institución que dé resultados positivos, que los números siempre estén en buenas condiciones. Pero lamentablemente lo que reclamábamos hace un momento es que como ciudadanos no podemos permitir de que los bienes del Estado que pertenecen a todos los ecuatorianos se privaticen, se vendan. Con esta lógica pues terminaremos en 4 años prácticamente con todo privatizado, asambleísta. Probablemente van a buscar desmejorar muchas empresas, ¿no? Lo están haciendo con el IES, quizás quieran también privatizarlo, siempre han querido privatizar el IES. En el tema del Banco del Pacífico sería nefasto, un precedente muy negativo para el país, y están usando como respaldo que Correa quiso vender ese banco. Pues cabe decirles que tal vez tuvimos esa idea en un momento en el que teníamos una situación económica muy compleja, enfrentábamos el terremoto, enfrentábamos el pago por Occidental, Oxy. que fueron... Así es, por el caso Oxy. 1.000 millones. Así es, 2.000 millones de dólares, y adicionalmente habían caído los precios del petróleo. 20 Siempre dólares. dijeron que, así es, más bien nos costaba al Estado ecuatoriano sacar el petróleo en lugar de recibir ingresos en esas condiciones, pero aún en esas condiciones no lo llegamos a hacer, resistimos. En este momento el precio del petróleo es alto. No es necesario vender una institución como el Banco del Pacífico que da... Aquí es tal vez un interés, como todo lo que ha hecho el presidente Lazo, un interés personal o de su círculo cercano. En esas circunstancias no amerita la venta. Nosotros no lo hicimos en las situaciones difíciles que ya hemos comentado. Por lo tanto, no se vendió ninguna empresa, no se vendió ninguna institución, estimada asambleísta. Es importante recalcar, no se vendió ninguna institución, y ahora pues vemos que existen varias aristas en este tema. Ya se habla del Banco del Pacífico, se habla del IES, ya pasó con el tema de los de Petroecuador, me parece. Entonces la preocupación está latente. Al final de cuentas las recetas parecen neoliberales, se están dando tal cual como se vivió hace algunos años atrás aquí en nuestro país y con los mismos actores asambleístas. Nos están regresando a los 90, a los 80, al consenso de Washington. Mire, se pasaron años diciendo que Correa pudo hacer obras porque tenía... El boom de los commodities. Del petróleo. Ese fue el discurso durante años. Entonces yo les digo, señores, ya es alto el precio del petróleo, ya tienen hidroeléctricas. Así es, tienen hidroeléctricas, no tienen que usar fondos fiscales para comprar energía eléctrica. Cursos en eso. Tienen un precio de distribución de la riqueza. ¿Dónde está la Intar, maestros? ¿Dónde está? ¿No dijeron que Correa por el alto precio del petróleo lo hizo? Háganlo. ¿Hola? Sí. Asambleísta, un paréntesis antes de que se nos acabe el programa. Un gusto tenerla acá, gracias por hacer ese esfuerzo de estar acá. Una consulta, usted tocó el tema del primer debate que se dio ayer por el aborto por violación justamente, y bueno, yo como coordinador nacional de Jóvenes por la Esperanza tenemos estas conversaciones todos los días. Por ejemplo, nuestra coordinadora de Estados Unidos es pro vida, pelea mucho la pro vida y bueno, ese es su argumento, y tenemos nuestra asambleísta que salió justamente de nuestra organización, Mónica Palacios, que bueno, es más pro la decisión de la mujer, es decir, tenemos variedad, ¿no? Y son discusiones que se dan a la interna de la juventud, ¿no? Y la juventud justamente
pareciera, y conversábamos hoy día también en el noticiero, de que no se siente escuchada, ¿no? Entonces, ¿hay acaso un clevaje generacional en UNES o en el progresismo? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, el progresismo del Partido Demócrata, que algunos son muy de derecha, como la Hillary Clinton y demás, están luchando hoy por hoy para que no se retroceda en los derechos del aborto que los partidarios del Partido Republicano y de Trump y demás, que llenaron la Corte Suprema de jueces conservadores, están constantemente y activamente hoy por hoy tratando de quitar esos derechos que se habían ganado hace más de 40, 50 años. Entonces, una pregunta asambleísta, se les ha acusado a varias asambleístas, a la arquitecta Correa, no sé si a usted le habrán llegado algunos mensajes, pero de que no es el camino del progresismo supuestamente, y bueno, y vemos que en Estados Unidos y el progresismo general en el mundo sí está del lado de que la mujer tome su decisión, bueno, mucho peor en caso de violación y peor a menores. Y tomo como ejemplo a dos asambleístas de UNES, ¿no? Yairén Noriega y Viviana Veloz, y entre otras, ¿no? Pero tomo ese dos de ejemplo, que se expresaron a favor de que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo, en especial en un caso de violación. Hay, primero que todo, hay un clevaje generacional, que hay una desconexión generacional dentro de UNES, o hay alguna de estas cosas que le dicen que son posturas individuales. Claro, inclusive esa es la otra, ¿no? Algunas personas, como yo vi en el perfil de la socióloga Carol Murillo y demás, ¿no? Que creo que le escribió a usted inclusive, o sea, les acusan, ¿no?, de que no son progresistas por esto. ¿Qué le dice usted a esta juventud? ¿Qué le dice usted a estas otras personas que hacen ese análisis? Usted, como una persona que defiende la postura contraria a estas personas, podríamos decir. ¿Qué le puede decir cuando se les acusa de que no son progresistas y demás, asambleístas? Voy a partir desde ahí. ¿Qué es ser progresista, feminista y de izquierda? ¿En qué momento se adueñaron de lo que significa ser progresista, feminista y de izquierda? ¿En qué momento la línea ideológica del progresismo, del feminismo y de la izquierda es exactamente lo que un grupo decida que sea, y no la amplitud y la diversidad de criterios y de ideologías que realmente aglutinan lo que es la izquierda? Usted en la izquierda va a encontrar keynesianos, trotskistas, leninistas, stalinistas, etcétera. Eso es la izquierda. Hay diversidad de criterios y de pensamientos, de corrientes, desde económicas hasta filosóficas y biológicas, ¿sí? Eso es izquierda. Y el progresismo también, el feminismo también. ¿Y qué contiene también? La justicia social, los derechos. ¿De dónde viene esta ley que está tratando la Asamblea Nacional? Viene de un fallo de la Corte Constitucional que manda a despenalizar el aborto por violación. Entonces, aclarémonos, no hablemos las cosas de una forma empírica y sin conocimiento. La Corte Constitucional, mediante sentencia, manda a que se cree una ley para despenalizar el aborto por violación en las niñas. Entonces, ¿a qué nos tenemos que remitir? A eso, a crear condiciones para que puedan no ser penalizadas por el aborto. ¿Qué es lo que están queriendo meter aquí? Aquellas personas que tienen una ideología a favor del aborto libre y voluntario. Primero, que la mujer decida sobre su cuerpo. Por supuesto, que la mujer decida sobre su cuerpo, pero es que la otra vida que está ahí ya no es su cuerpo, es otra vida, es otro cuerpo. Segundo, están queriendo quitar la temporalidad, pero aquí lo más importante es que la primera cosa, si estamos hablando que la mujer decida sobre su cuerpo, es que la mujer decida con quién va a tener una relación sexual. Y al ser violada, no decidió con quién va a tener una relación sexual. Entonces, ¿qué es lo que debemos atacar? ¿La violación o el bebé que está en el vientre? No están hablando en el debate. Si usted mira el debate ayer en la Asamblea, no se habló sobre la violación. Se habló sobre cómo interrumpirle la vida al ser que está dentro. Pero esa es la consecuencia. Y el origen y la causa
de la consecuencia. Están queriendo que se legalice el practicar el aborto, pero sin que haya la denuncia al violador. Por favor, sabemos lo que estamos diciendo. Somos conscientes del daño que le estamos haciendo a la mujer o a la niña o a la joven violada. Normalmente, ¿quién es el violador? Normalmente, el violador está dentro del círculo cercano, está dentro de la familia. Es un primo, un amigo, un hermano, un padre, un padrastro, un amigo cercano de la familia. Al permitir que exista el aborto sin que se denuncie al violador, estamos diciendo que esa niña podrá ser violada infinita cantidad de veces sin que el violador pare de violarla. ¿Por qué? Porque no va a haber una denuncia, porque nadie se va a enterar, porque va a quedar en la impunidad, porque no se van a dar cuenta, porque se le practicó un aborto. Si el violador es el padrastro, la llevas a la niña, le practicas el aborto y la vas a seguir violando. ¿Por qué? Porque estas personas, incluidas mis compañeras que usted mencionó, están proponiendo que al violador no se le ponga ninguna denuncia, sino que simplemente se permita el aborto. ¿Se pueden hacer las dos cosas? ¿Les parece humano, justo y correcto? Estamos dejando en indefensión y en vulnerabilidad absoluta a nuestras niñas, a nuestras jóvenes y a nuestras mujeres, porque va a seguir viviendo con su agresor. ¿Y cuántas veces le van a practicar el aborto? Todas las que se queden embarazadas. Las mujeres podemos embarazarnos una vez cada mes, es decir, en el año probablemente 5 abortos, hasta que le tengan que sacar el útero por tanto maltrato. A eso es a lo que estamos llegando, por favor, el dejar en la impunidad a un violador. Y luego también están hablando de la temporalidad. Dicen que no se debe poner un límite a los meses de gestación en los que tú puedas abortar. Es decir, que tú cuando tengas 6, 7, 8 meses y te das cuenta que estás embarazada, puedes decir, ay, hola, mira, me han violado, me vengo a practicar un aborto. Sí, pero lo que pasa es que un niño, como mi hijo, por ejemplo, menor, de 7 meses, ya puede nacer. Entonces yo les pregunto, ¿cómo van a matar a ese bebé? Porque si lo sacas del vientre, él ya sale para estar vivo en el mundo, con dificultades quizá, hasta que vaya creciendo, de 8 meses también. Entonces, ¿quién lo va a asesinar a ese niño? ¿La enfermera? ¿El médico? ¿La madre? ¿Tendrán que asfixiarlo, golpearlo en la cabeza? No lo sé. ¿Cómo lo van a matar? Porque eso ya es asesinato. Cuando me están hablando de no poner temporalidad, revisen los discursos. No temporalidad y no denuncia al violador. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a tapar lo que no queremos ver. ¿Qué no queremos ver? Una niña embarazada, porque eso nos chilla en la mirada. Oiga, lo que nos debe molestar es que una mujer sea agredida, que no haya decidido sobre su cuerpo, sino que un tercero la haya abusado y ese fue el que decidió sobre su cuerpo. El aborto no es la solución. El aborto va a profundizar más los traumas y los daños físicos, psicológicos, emocionales de esas niñas, de esas mujeres, de esas adolescentes violadas. Allí tiene que estar la discusión. ¿Y cómo evitas también la violación? ¿Dónde se dan más los casos de violación? Pues en los sectores más empobrecidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aumenten el presupuesto, pues, de lucha contra la violencia a la mujer. Mejoren las condiciones de empleo, de salud, de educación. Eliminemos la pobreza. Mejores condiciones para nuestros niños y niñas. Educar en la prevención, en la educación sexual. Educar a nuestras familias. El decirles que no pueden permitir que nadie les toque a nuestras niñas, que las mujeres tengan acceso a trabajo digno, porque muchas veces se quedan con el agresor de sus hijas por la situación económica. Allí radica el problema. ¿Por qué no estamos discutiendo eso? Más parecería que estamos simplemente con una agenda global que dice, si tú eres de izquierda, tienes que irte por el aborto. Y yo les digo, si tú eres de izquierda, busca la justicia social, la redistribución de la riqueza, ir por la vida, por los derechos, por mejores condiciones de salud, de educación, de empleo. Allí tiene que estar el debate.
Claro que sí, resaltamos precisamente esas palabras, estimada asambleísta, que se juzgue la causa y no la consecuencia, ¿no? Y sobre todo de que se pueda invertir más en seguridad, en salud, en educación, en lo que se hacía con el MIES, ¿no? Lo que se hacía con el MIES, esta guía familiar que se tenía, la visita de los técnicos del MIES en todas las familias vulnerables e ir verificando la situación de cada uno para que puedan ir guiando y orientando a la familia en este caso, ¿no? Eso es lo que se debería más bien plantear en un país en vía de desarrollo. Mi estimada asambleísta, para nosotros es un gusto que nos haya podido acompañar, que nos haya podido compartir su criterio de estos temas que están dando mucho de qué hablar, mucha noticia en nuestro medio. Así es. Y siempre para nosotros es un placer que nos pueda acompañar los viernes en Conciencia Política. Muchísimas gracias. Muchas gracias, espero que la próxima vez pues lo hagamos presencial. Siempre un gusto, mil disculpas que no pude poner la cámara por los temas de señal. Y pues un saludo a todo mi Manaví querido, a ustedes, compañeros, siempre, ya saben, a sus órdenes, a su disposición. Un abrazo inmenso. Claro que sí, mi estimada asambleísta. Un gusto y un fuerte abrazo también, un buen viaje, un buen retorno a la capital de los ecuatorianos. Gracias, un saludo. Claro que sí, mi estimado Moncho. Importantísimo lo que estuvimos escuchando hoy de la asamblea.